El dinero no es algo que se gana o se persigue. Es el resultado predecible de una máquina bien diseñada. He pasado más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de pánicos, euforias, recesiones y expansiones. He visto fortunas crearse de la nada y he visto imperios desmoronarse en cuestión de días. Y en todo ese tiempo, a través del análisis de cientos de años de historia económica, he aprendido que lo que separa a los que prosperan de los que se quiebran no es la inteligencia, ni la suerte, ni siquiera el trabajo duro. Es la comprensión de una verdad fundamental. El error fundamental que comete el 99% de la gente es actuar como un operario dentro de la máquina financiera, en lugar de ser el ingeniero que la observa y la perfecciona desde arriba. La mayoría piensa que la riqueza se consigue trabajando más horas, buscando el próximo gran pelotazo o intentando adivinar qué hará el mercado mañana. La realidad es que eso es ser un simple engranaje, reaccionando a los movimientos de una máquina que no controlas. Eres un pasajero en un coche que acelera y frena bruscamente, y te pasas la vida con náuseas, esperando no estrellarte. El verdadero juego, el que te permite construir una riqueza duradera y resistente, no se trata de predecir el futuro. Se trata de diseñar un sistema que funcione en cualquier futuro posible. Piensa en la crisis de 2008. Millones de personas, los operarios, perdieron sus casas, sus ahorros, sus trabajos. ¿Por qué? Porque su sistema financiero personal estaba construido sobre una única suposición, que el precio de la vivienda siempre subiría. Estaban apostando todo a una sola carta, operando dentro de una pequeña parte de la máquina sin ver el panorama completo. El ingeniero, sin embargo, da un paso atrás. Ve la economía como lo que es, una máquina compleja pero comprensible, impulsada por principios atemporales. Entiende los ciclos de la deuda, el largo y el corto. Sabe que después de una gran expansión de crédito, inevitablemente viene una contracción. No se sorprende. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta perspectiva. El operario ve las noticias y siente pánico o euforia. El ingeniero ve los datos y reconoce un patrón que se ha repetido durante siglos. La gente busca la próxima gran acción, la criptomoneda que les hará ricos de la noche a la mañana. Yo busco el equilibrio atemporal, porque he aprendido que puedes tener ganancias rápidas o riqueza duradera, pero no ambos. El universo no lo permite. El sistema que la mayoría de la gente utiliza por defecto es caótico y emocional. Compran cuando todo el mundo está eufórico y los precios están por las nubes, y venden presas del pánico cuando la sangre corre por las calles. Es un sistema diseñado para fracasar. Creen que el riesgo es la volatilidad del mercado. El verdadero riesgo es no entender la máquina que estás operando. No se trata de ser más listo que el mercado, se trata de ser más humilde que él. Se trata de aceptar que no sabes lo que va a pasar y construir una cartera, una máquina, que sea robusta ante tu propia ignorancia. En Bridgewater, construimos una máquina así. Un sistema de principios que nos permitía navegar por la crisis de 2008, la burbuja de las .com en el 2000 y muchas otras tormentas. No porque fuéramos genios que predecían el futuro, sino porque éramos ingenieros que entendían la historia y los principios. Durante este tiempo juntos, te enseñaré a dar ese paso atrás, a dejar de ser un operario estresado y convertirte en el ingeniero tranquilo y metódico de tu propio futuro financiero. Te mostraré cómo diagnosticar los fallos de tu sistema actual y cómo reescribir sus principios, transformando el caos en un mecanismo que genera resultados de forma casi inevitable. Para empezar a construir tu máquina, debes entender el primer y más importante principio, la diversificación radical. Pero no la diversificación que te han contado. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de 20 empresas distintas en lugar de una. La realidad es que eso es una ilusión de seguridad. Sigues teniendo una máquina con un solo tipo de motor, el motor del crecimiento económico. Si ese motor falla, como ocurrió en el año 2000 con la burbuja tecnológica o en 2008 con la crisis financiera, toda tu máquina se detiene y se desploma. En mis 50 años de experiencia, he aprendido que lo que separa a los que sobreviven de los que quiebran es su comprensión de la correlación. No se trata de cuántos activos tienes, se trata de cuán diferentes se comportan en distintos escenarios económicos. El verdadero objetivo es lo que llamo el santo grial de la inversión. Encontrar entre 15 y 20 flujos de retorno buenos y no correlacionados entre sí. Piensa en tu cartera como un sistema de ingeniería. Un avión no tiene un solo motor, tiene varios. Y no solo eso, tiene sistemas de respaldo que funcionan de manera independiente. De la misma manera, tu máquina financiera necesita múltiples motores que se impulsen en diferentes climas.
Necesitas un motor que funcione cuando la economía crece. Acciones. Otro que funcione cuando la economía se contrae y la inflación cae. Bonos del tesoro a largo plazo. Y otro que funcione cuando la inflación sube inesperadamente. Oro y materias primas. La gente se obsesiona con encontrar el mejor activo. Pasan horas intentando decidir si es mejor Apple o Google, si el oro subirá o si los bonos son una buena compra ahora. Es la pregunta equivocada. Es como preguntar cuál es el mejor instrumento en una orquesta. No se trata del violín o del tambor, se trata de la sinfonía que crean juntos. Al combinar activos que se comportan de forma opuesta en ciertos entornos, no reduces tu rendimiento a largo plazo, sino que reduces drásticamente tu riesgo. La matemática es asombrosa. Añadir un activo no correlacionado a tu cartera puede reducir el riesgo general en más de lo que reduce el rendimiento esperado. Esto te permite lograr un viaje mucho más suave. El operario de la máquina se pasa la vida en una montaña rusa emocional, subiendo con euforia y bajando con pánico. El ingeniero construye una máquina que avanza de forma constante y serena. Puedes tener la emoción de las grandes apuestas o la tranquilidad de la riqueza compuesta, pero no ambos. El universo no lo permite. Durante la crisis de 2008, las acciones cayeron más de un 50%. La cartera tradicional, 60-40, 60% acciones, 40% bonos, tuvo una caída terrible. Pero una cartera verdaderamente equilibrada, una máquina diseñada para todos los climas, sufrió mucho menos. Porque mientras las acciones se desplomaban, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon, actuando como un contrapeso perfecto. El oro también mantuvo su valor. Los diferentes motores funcionaron como debían. No es magia, es ingeniería. Es aceptar una verdad fundamental. No puedes predecir el futuro. Cualquiera que te diga que sabe lo que va a hacer el mercado te está mintiendo o se está engañando a sí mismo. El objetivo no es predecir la lluvia, es construir un arca. Y esa arca se construye con humildad, entendiendo que el mundo es un lugar incierto y que la única defensa es el equilibrio. Ahora que entiendes la necesidad de tener diferentes motores en tu máquina, debemos dar un paso más y comprender el terreno por el que esa máquina va a viajar. La economía funciona como una máquina, impulsada por unos pocos componentes simples y ciclos que se repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Si no entiendes esta máquina, siempre serás una víctima de sus movimientos. La mayoría de la gente ve la economía como algo místico y complicado, impulsado por las noticias del día, las decisiones de los políticos o el sentimiento del mercado. La realidad es mucho más simple. En el nivel más fundamental, una economía es simplemente la suma de todas las transacciones que se realizan en ella. Y cada transacción consiste en un comprador que intercambia dinero o crédito con un vendedor a cambio de bienes, servicios o activos financieros. El crédito es la parte más importante y menos comprendida de la máquina económica. Funciona como un engranaje que acelera el sistema. Cuando el crédito es fácil de obtener, la gente y las empresas pueden gastar más de lo que ganan. Esto impulsa el crecimiento económico y hace que todo parezca fantástico. Los precios de los activos suben, los ingresos aumentan y todo el mundo se siente rico. Esto crea lo que llamo el ciclo de la deuda a corto plazo, que suele durar entre 5 y 8 años. Los bancos centrales lo controlan subiendo y bajando los tipos de interés. Pero hay un ciclo mucho más grande y peligroso, el ciclo de la deuda a largo plazo, que puede durar entre 50 y 75 años. A lo largo de décadas, la deuda crece más rápido que los ingresos. El sistema se vuelve cada vez más apalancado. Piensa en ello como una burbuja que se infla lentamente. Todo el mundo se acostumbra a los buenos tiempos y asume más y más riesgos, hasta que llega un punto en que la carga de la deuda es tan grande que ya no puede sostenerse. Los tipos de interés ya están en cero y no se pueden bajar más. Es el momento de la verdad. Lo vi en 2008. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que estos momentos, los deleveragings, son los que reajustan el sistema. Son dolorosos pero necesarios. El colapso de Lehman Brothers no fue un evento aislado. Fue el pinchazo de una burbuja de deuda que se había estado inflando durante décadas. El ingeniero entiende esto. Sabe que después de un gran boom crediticio, viene una gran contracción. No se sorprende. El operario, en cambio, es tomado por sorpresa. Ha construido toda su estrategia financiera sobre la suposición de que los buenos tiempos durarán para siempre. Cuando el ciclo gira, es aniquilado. No se trata de ser pesimista, se trata de ser realista. La historia nos lo muestra una y otra vez. En la década de 1920 en Estados Unidos, en la de 1980 en Japón y en la década de 2000 a nivel mundial. El patrón es siempre el mismo.
Comprender estos ciclos te da un mapa. Te permite posicionar tu máquina no para el clima de hoy, sino para todas las estaciones que inevitablemente vendrán. Te permite entender por qué a veces los bancos centrales imprimen dinero, por qué los gobiernos se endeudan y cómo eso afecta a tus activos. El operario mira el telediario y reacciona. El ingeniero mira la historia y se prepara. Con los principios de diversificación radical y la comprensión de la máquina económica, podemos ahora diseñar el sistema concreto. La implementación práctica de esta filosofía es lo que llamo la cartera All Weather, o para todas las estaciones. No es una estrategia para hacerse rico rápidamente. Es un sistema de ingeniería diseñado para preservar y hacer crecer la riqueza de forma constante a través de cualquier entorno económico imaginable. La mayoría de las carteras están diseñadas, consciente o inconscientemente, para un solo escenario: un periodo de crecimiento económico robusto y no inflacionario. Este es el clima en el que las acciones prosperan. Pero, ¿qué pasa cuando el clima cambia? ¿Qué pasa si entramos en una recesión o en un periodo de alta inflación como en los años 70? Una cartera que depende de un solo motor se estrella. La cartera All Weather funciona dividiendo el riesgo en partes iguales entre cuatro posibles escenarios económicos. 1. Crecimiento económico mayor de lo esperado. 2. Crecimiento económico menor de lo esperado. Recesión. 3. Inflación mayor de la esperada. 4. Inflación menor de la esperada. Deflación. La clave es equilibrar la cartera para que se comporte razonablemente bien en cualquiera de estos cuatro futuros. No se trata de predecir cuál ocurrirá. Se trata de estar preparado para todos. Para lograr este equilibrio, la asignación de activos es fundamental y puede parecer contraintuitiva. Una versión simplificada se vería así: un 30% en acciones, que prosperan con el crecimiento; un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, que prosperan en recesión y deflación; un 15% en bonos del tesoro a medio plazo, que son menos volátiles; un 5% en oro y un 5% en una cesta diversificada de materias primas. Ambos prosperan con la inflación inesperada. La gente a menudo se sorprende. ¿Solo un 30% en acciones? ¿Y tanto en bonos? Creen que esta cartera es demasiado conservadora y que se perderán las grandes subidas del mercado. La realidad es que no entienden la naturaleza del riesgo. Las acciones son mucho más volátiles que los bonos. Un dólar en acciones tiene aproximadamente 3 veces más riesgo que un dólar en bonos. Por lo tanto, una cartera 60-40 tradicional no está equilibrada en absoluto desde el punto de vista del riesgo. Casi todo su riesgo proviene de la parte de las acciones. La cartera All Weather equilibra el riesgo, no el capital. El objetivo no es maximizar las ganancias en los años buenos, es sobrevivir a los años malos para poder seguir en el juego. La magia de la capitalización solo funciona si evitas las grandes pérdidas. Una caída del 50% requiere una ganancia del 100% solo para volver al punto de partida. Es un agujero matemático del que es increíblemente difícil salir. Este sistema está diseñado para protegerte de tu peor enemigo, tú mismo. La psicología humana nos impulsa a comprar en la euforia y vender en el pánico. Es un instinto de supervivencia que es desastroso en la inversión. Esta máquina, una vez construida y puesta en marcha con un reequilibrio disciplinado, funciona sin necesidad de que tomes decisiones emocionales. Elimina la necesidad de adivinar. Te libera del estrés de seguir las noticias financieras cada día. En Bridgewater, hemos gestionado miles de millones con esta filosofía durante décadas, navegando con éxito por la crisis de las .com, la crisis de 2008 y la pandemia de 2020. No porque seamos más listos, sino porque tenemos un sistema robusto, basado en principios atemporales. Es la diferencia entre ser el piloto de un avión de combate, que requiere reacciones de una fracción de segundo, y ser el capitán de un superpetrolero que traza un rumbo y lo mantiene, sabiendo que llegará a su destino a pesar de las tormentas. El primer mecanismo que debes instalar en tu máquina es el del reequilibrio disciplinado. La mayoría de la gente piensa que invertir es elegir activos y luego esperar. La realidad es que una cartera es un sistema vivo que tiende al desequilibrio, y si no lo gestionas activamente, se autodestruirá. El reequilibrio no es una simple tarea de mantenimiento. Es el corazón del sistema, el mecanismo que te obliga a vender caro y comprar barato de forma sistemática, eliminando la emoción de la ecuación. Piensa en la burbuja de las .com a finales de los 90. El operario de la máquina, atrapado en la euforia, veía cómo sus acciones tecnológicas se disparaban. Su cartera, que quizás empezó siendo un 40% de acciones, se convirtió en un 60% o 70% de acciones tecnológicas sobrevaloradas.
Se sentía como un genio. ¿Vender? Imposible. Estaba ganando demasiado. Estaba pisando el acelerador a fondo mientras se acercaba a un precipicio. El ingeniero, en cambio, tiene un sistema. Su máquina tiene una regla. Una vez al año, o cuando una clase de activo se desvía más de un 5% de su objetivo, el sistema se reequilibra. Así, a lo largo de 1998 y 1999, la máquina del ingeniero le habría obligado a vender porciones de sus acciones tecnológicas, que crecían sin parar, y a comprar con ese dinero los activos que se estaban quedando atrás, como los bonos o el oro. Psicológicamente, esto es casi imposible de hacer. Va en contra de todo instinto humano. Se siente como si estuvieras cortando las flores y regando las malas hierbas. Pero el ingeniero no confía en sus instintos. Confía en su máquina. Cuando la burbuja estalló en el año 2000 y las acciones tecnológicas perdieron entre el 80% y el 90% de su valor, el operario fue aniquilado. Su fortuna, construida sobre la euforia, se evaporó. El ingeniero, sin embargo, no solo sobrevivió, sino que su máquina estaba perfectamente posicionada para la siguiente fase. Sus bonos y otros activos estables habían protegido su capital, y ahora el sistema le indicaba que hiciera lo contrario: vender esos activos seguros y comprar las acciones tecnológicas destrozadas a precios de ganga. En mis 50 años en el mercado, he visto este patrón repetirse una y otra vez. El reequilibrio es lo que separa a los que construyen riqueza generacional de los que simplemente tienen un golpe de suerte seguido de una catástrofe. No se trata de ser más listo que nadie, se trata de tener un sistema que sea más listo que tu propia psicología. Puedes tener la euforia de ver cómo una acción se va a la luna, o puedes tener la certeza de un sistema que capitaliza a largo plazo, pero no puedes tener ambas cosas. El universo no lo permite. La implementación es sencilla. Define tus porcentajes objetivo, por ejemplo, los de la cartera All Weather. Fija una fecha en el calendario, cada 6 o 12 meses. En esa fecha, sin importar lo que digan las noticias o lo que sientas, calcula tus porcentajes actuales. Vende lo que ha subido por encima de su objetivo y compra lo que ha caído por debajo. Eso es todo. Es un proceso aburrido, metódico y carente de glamour. Y por eso funciona. El beneficio más profundo no es financiero, es psicológico. Te libera. Te libera de la tiranía de tener que predecir el futuro, de la ansiedad de leer los titulares financieros. Tu trabajo no es ser un profeta, es ser el guardián de la máquina, asegurándote de que sus engranajes funcionen como fueron diseñados. El operario vive en un estado de estrés constante. El ingeniero disfruta de una tranquilidad radical. Una vez que tu máquina está construida y su mecanismo de reequilibrio está en marcha, debes dar el paso final que separa a los amateurs de los profesionales. Debes intentar romperla. Debes someterla a pruebas de estrés. La mayoría de la gente construye su cartera basándose en el pasado reciente. Miran los últimos 10 años, ven que las acciones han subido y asumen que el futuro será igual. La realidad es que el pasado reciente es el peor guía para el futuro. Es como conducir mirando solo por el espejo retrovisor. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su profunda humildad y su paranoia productiva. El ingeniero no se pregunta, ¿cuánto puedo ganar con este sistema? Se pregunta, ¿qué tipo de evento histórico o futuro podría destruir este sistema por completo? Esto es el stress testing. No se trata de predecir el futuro, se trata de respetar su capacidad para sorprenderte. Toma tu cartera y viaja en el tiempo. ¿Cómo se habría comportado durante la Gran Depresión de 1929, cuando las acciones cayeron casi un 90% y hubo una deflación masiva? Y durante la estanflación de los años 70, cuando la inflación se disparó y tanto las acciones como los bonos se hundieron juntos, rompiendo la supuesta diversificación de la cartera 60-40, ¿qué habría pasado en Japón durante sus décadas perdidas? Estos no son ejercicios académicos, son los fantasmas de la historia que nos susurran las verdades sobre el riesgo. Al realizar este ejercicio, el ingeniero que solo tenía acciones y bonos en los años 70 habría descubierto una vulnerabilidad fatal. Su máquina no tenía un motor para un entorno de alta inflación. Este descubrimiento le habría llevado a incluir el oro y las materias primas, los únicos activos que protegieron el capital durante esa década infernal. El operario, sin embargo, fue aniquilado porque su sistema estaba diseñado para un solo clima. Y el clima cambió. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que cada crisis parece única e impredecible para quienes la viven. Pero desde una perspectiva histórica, casi todas son variaciones de patrones que ya han ocurrido.
El apalancamiento excesivo, las burbujas de activos, los conflictos geopolíticos, las pandemias. La historia no se repite, pero rima. Tu trabajo como ingeniero es estudiar esas rimas. ¿Cómo se implementa esto? No necesitas un software complejo. Coge una hoja de cálculo. Anota tu asignación de activos. Luego, investiga cómo se comportaron esas clases de activos durante las grandes crisis del siglo XX y XXI. Observa las caídas máximas, la correlación entre ellos bajo estrés. ¿Tu sistema sobrevive o se rompe? La gente busca seguridad en los pronósticos de los expertos. El verdadero refugio está en la robustez de tu sistema. El objetivo no es crear una cartera que nunca baje de valor. Eso es imposible. El objetivo es construir una que pueda soportar una paliza y seguir funcionando, permitiéndote permanecer en el juego para que la magia del interés compuesto haga su trabajo. Puedes tener la ilusión de un control perfecto o la resiliencia ante un mundo caótico, pero no ambos. El universo no lo permite. Este proceso cambia tu relación con el riesgo. El miedo al mercado, que paraliza al operario, se transforma en un respeto calculado. Ya no temes a la tormenta porque has diseñado tu barco para soportarla. Has aceptado la verdad más profunda de la inversión y de la vida. No puedes controlar los acontecimientos, pero puedes controlar tu preparación y tu reacción ante ellos. Y en esa aceptación, en esa humildad radical, es donde se encuentra la verdadera libertad financiera. Es la diferencia entre ser un náufrago a la deriva y ser el capitán que, conociendo el mar y su barco, navega con calma hacia su destino. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos pasado de ser el operario atrapado en el ruido y el pánico de la máquina, a ser el ingeniero que la observa desde la calma, con un mapa de la historia en una mano y los planos de un sistema robusto en la otra. Permíteme resumir el viaje para que los principios queden grabados no solo en tu mente, sino en tu forma de operar en el mundo. El viaje del ingeniero se basa en 5 pilares fundamentales. Primero, la diversificación radical, el santo grial de la inversión. Descubrimos que la mayoría piensa que diversificar es tener muchas acciones. La realidad es que la verdadera diversificación consiste en poseer entre 15 y 20 flujos de retorno no correlacionados, motores que funcionan en diferentes climas económicos. No se trata de cuántos activos tienes, se trata de cómo bailan juntos en la tormenta. Segundo, la comprensión de la máquina económica. Dejamos de ver la economía como un misterio impredecible y empezamos a verla como un sistema de engranajes, impulsado por los ciclos de la deuda a corto y largo plazo. Entendimos que las crisis no son accidentes, sino momentos inevitables de reajuste en el ciclo. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es que los primeros reconocen el patrón mientras que los segundos son aplastados por él. Tercero, el diseño del sistema all-weather. Tradujimos la teoría en una máquina práctica, una cartera diseñada no para un futuro, sino para todos los futuros posibles, equilibrando el riesgo entre 4 estaciones económicas: crecimiento, recesión, inflación y deflación. Aprendimos que puedes tener la emoción de las grandes ganancias en los buenos tiempos, o la certeza de un crecimiento compuesto a través de todos los tiempos, pero no ambos. El universo no lo permite. Cuarto, el mecanismo de reequilibrio disciplinado. Instalamos el corazón de la máquina, un sistema que nos obliga a hacer lo que es psicológicamente imposible: vender sistemáticamente lo que se ha vuelto caro y comprar lo que se ha abaratado. Es el motor que convierte la volatilidad del mercado, el enemigo del operario, en el combustible del ingeniero. Y quinto, las pruebas de estrés. Adoptamos la humildad radical de intentar romper nuestro propio sistema, enfrentándolo a los fantasmas de las peores crisis de la historia, para descubrir sus debilidades antes de que la realidad lo haga por nosotros. Este es el plano. Pero construir la máquina más perfecta del mundo es inútil si el ingeniero que la opera está saboteado por sus propios fallos de programación interna. En mis 50 años de mercado, he visto que se pierde más dinero por errores psicológicos que por errores técnicos. Son los enemigos internos los que destruyen la riqueza. El primer enemigo es el ego, la creencia de que eres más listo que el mercado. La gente busca la información que confirma sus creencias y rechaza la que las desafía. Creen que pueden predecir el próximo movimiento, la próxima gran empresa. Es una batalla perdida. No se trata de ser el más inteligente de la sala, se trata de ser el más humilde. La máquina funciona porque parte de la premisa de tu propia ignorancia sobre el futuro. El segundo enemigo es el péndulo de la emoción, la codicia y el miedo. Estos dos impulsos son los responsables de la mayor transferencia de riqueza de la historia, de los pacientes a los impacientes. La codicia te hace comprar en la cima de la euforia, cuando el riesgo es máximo.
El miedo te hace vender en el fondo del pánico, cuando la oportunidad es máxima. Son instintos de supervivencia de la sabana africana, aplicados a un entorno donde son letales. Tu sistema, tu máquina, es el cortafuegos diseñado para protegerte de estas chispas emocionales. El tercer enemigo es el sesgo de lo reciente, la tendencia a extrapolar el pasado cercano indefinidamente hacia el futuro. Si las acciones han subido durante 10 años, la gente asume que seguirán subiendo. Si la inflación ha estado baja durante décadas, asumen que nunca volverá. Es como conducir un coche mirando solo los últimos 10 metros de la carretera en el espejo retrovisor. La historia nos enseña que los entornos cambian, a menudo de forma violenta e inesperada. El ingeniero no confía en el pasado reciente, confía en los patrones de los últimos 500 años. El marco final del ingeniero, por lo tanto, no es solo un conjunto de reglas de asignación de activos, es un sistema operativo completo para la toma de decisiones en un mundo incierto. Primero, acepta la realidad de que no puedes predecir el futuro. Segundo, diseña un sistema que no dependa de ninguna predicción. Tercero, codifica tus reglas, como el reequilibrio, para que se ejecuten de forma casi automática, protegiéndote de ti mismo. Y cuarto, evoluciona. Estudia tus errores, estudia la historia y mejora constantemente el diseño de tu máquina. El operario pasa su vida reaccionando a cada titular, a cada fluctuación. El ingeniero dedica su tiempo a perfeccionar un sistema que funciona mientras él duerme, liberándolo para centrarse en cosas más importantes. Llegamos así al final de nuestro viaje técnico y al principio del verdadero propósito de todo esto. Porque una vez que la máquina está construida, engrasada y funcionando sin problemas, surge la pregunta más importante. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo final de esta búsqueda de la riqueza? La mayoría piensa que el objetivo es la acumulación, tener más dinero, más posesiones, más estatus. La realidad, la que he aprendido tras décadas de gestionar miles de millones y observar la vida de las personas más exitosas del mundo, es que el verdadero valor del dinero es comprar libertad. No se trata de comprar un yate más grande, se trata de comprar opciones. La libertad de trabajar en lo que te apasiona, no en lo que te paga las facturas. La libertad de pasar tiempo con la gente que quieres. La libertad de no vivir con un nudo de ansiedad en el estómago por el futuro financiero de tu familia. La libertad para soportar los golpes que la vida inevitablemente te dará. Una enfermedad, la pérdida de un trabajo, sin que ello suponga una catástrofe existencial. El dinero, cuando se gestiona a través de una máquina bien diseñada, se convierte en un generador de serenidad. Te proporciona un suelo firme desde el que puedes saltar más alto en otras áreas de tu vida. La gente persigue el dinero como si fuera el objetivo. Es un error fundamental. El dinero es como el oxígeno. No vives para respirar, pero necesitas respirar para vivir. La máquina financiera es simplemente un sistema que te proporciona el oxígeno de forma fiable y constante, para que puedas dejar de pensar en él y centrarte en el verdadero arte de vivir. En Bridgewater, uno de nuestros principios más importantes es que el dolor más la reflexión es igual al progreso. El proceso de convertirte en un ingeniero financiero es un entrenamiento increíble para la vida. Te obliga a enfrentarte a tus propios sesgos, a tu ego, a tus miedos. Te enseña a pensar en sistemas, a diferenciar entre el ruido y la señal, a tomar decisiones basadas en principios y no en emociones. Las lecciones que aprendes al diseñar tu cartera son las mismas que necesitas para diseñar una buena vida. La diversificación radical no es solo para los activos. La vida más rica es una vida diversificada. Necesitas relaciones significativas, un trabajo con propósito, salud física y mental. Estos son los activos no correlacionados de una existencia plena. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si te falta uno de estos pilares, tu sistema de vida es frágil y está en riesgo de colapsar. He visto a gente increíblemente rica que era miserable, porque su máquina financiera era brillante, pero su máquina de vida estaba rota. Lo que separa a las personas que prosperan de las que simplemente existen es que aplican la mentalidad del ingeniero a todo. No reaccionan a la vida, la diseñan. Se preguntan, ¿cuáles son mis principios? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué sistema puedo construir para aumentar mis probabilidades de éxito y felicidad? ¿Cómo puedo manejar mis fracasos para aprender y evolucionar? Ven su vida no como una serie de eventos aleatorios, sino como una máquina que pueden entender, diagnosticar y mejorar. Así que te dejo con esta reflexión final. El viaje que hemos hecho, de operario a ingeniero, es mucho más que una estrategia de inversión. Es una evolución en la forma de ver el mundo. Es el paso de ser una hoja llevada por el viento de las circunstancias a ser el capitán de tu propio barco.
con un conocimiento profundo del mar, un barco robusto construido para cualquier tormenta y un destino claro en el horizonte. La máquina financiera es solo la primera que construirás. Una vez que dominas los principios, te das cuenta de que puedes aplicarlos a todo. No construyes la máquina para servirla. Construyes la máquina para que te sirva a ti y a la vida significativa que elijas vivir.